El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos trayendo un tema que hemos nominado Restaurando el Orden. Trataremos de hacer una analogía de los casos resueltos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde este periodo del 2022, 3 o 4 casos que queremos mencionar, y la palabra de Dios, cómo hay una similitud en cómo se está luchando en restablecer un orden, tanto en lo jurídico como en lo cristiano. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta nueva sección de tu programa Derecho y Palabras. Como te habíamos hablado, queríamos hacer una analogía entre el Estado de Derecho resuelto en este año y algunos fundamentos bíblicos que discutiremos en la próxima sección de este programa. Trataremos de llevarte poco a poco, que el tiempo no nos traicione, a lo mejor nos sobra, dándote unos casos muy importantes para la libertad religiosa que se han resuelto durante este cuatrienio. Son bastantes, no los puedo mencionar todos, pero uno de ellos es el caso de Carlson versus McKean, de junio 21 del 2022. En este caso, la Corte Suprema dictaminó que el programa de reembolso de matrícula, estos son los famosos vales de matrícula, no podría excluir a padres que enviaron a sus hijos a instituciones colectivas religiosas. Aquí lo que se estaba tratando de hacer era de decir que no se podía dar dinero a los padres para que ellos pagaran una institución religiosa mediante un programa de ayudas económicas del Estado. Eso ya estaba resuelto. Vuelve a traerse, eso lo incluye la ley de Puerto Rico. Este caso lo que básicamente está diciendo es que usted no puede discriminar contra un padre que quiere matricular a su hijo en un colegio privado porque la ayuda viene del Estado, porque la ayuda va para el menor. Y el padre escoge, no va para la institución, es el padre el que escoge. Si tú no permites a un padre escoger una institución religiosa, tú estás discriminando contra ese padre y ese niño por motivos religiosos. Y eso lo prohíbe la Constitución en su primera enmienda. Eso es discrimen por motivos religiosos. Esto se resuelve en el 2022. Tenemos un caso que se resolvió mucho antes, que se llama Trinity Lutheran Church, donde dice que el Estado no puede negarle unas ayudas económicas a una institución porque sea de carácter religioso. Porque eso es lo que obliga entonces a las instituciones de carácter religioso a renunciar a su naturaleza religiosa para poder recibir una ayuda. Y el Tribunal Supremo dice, mire, no, usted no puede negarle una ayuda a una institución simplemente porque es religiosa, porque eso viola la Constitución. Estamos restaurando el orden porque durante muchos años se decía que separación de iglesia y Estado era que el Estado ni siquiera podía dar ayuda, que cada cual caminaba por su lado, que las personas no podían participar como iglesia en los procesos, te eliminaban de las ayudas. Eso se estuvo diciendo mucho tiempo, hubo estados que lo estuvieron haciendo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos comienza a restaurar lo que siempre había sido el derecho constitucional en los Estados Unidos, que estaba siendo bajo ataque. Ahora bien, ¿qué otros casos tenemos? Tenemos el caso del Coach Kennedy, que nosotros discutimos en otro de nuestros programas en detalle, pero a estos fines lo que queremos decirte es que en ese caso, este hombre lo sacan porque estaba orando en silencio en un monte. Lo botan y dicen que lo que él hacía podía causar que se violentara la libertad religiosa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara inconstitucional la disposición de la universidad que le permitía hacer eso, a pesar de que ellos alegaban que la habían dejado sin efecto. Y dice, usted no puede, establece lo que se conoce como el texto de la coerción de la práctica religiosa. Usted no puede, bajo la cláusula de libertad religiosa y separación de iglesia y Estado, de que el Estado no puede dar ayuda, hacer coerción sobre la libertad religiosa de un individuo. Y dice, tampoco usted puede funcionar basado en lo que podría estar ocasionando eso. O sea, lo que dice, él tiene derecho a orar. Así se te restablece lo que durante años fue una lucha, que lo vimos en Puerto Rico en el Departamento de la Policía, lo vimos en el Departamento de Educación, lo vimos en instituciones del gobierno. Y esto también se había resuelto en Townsend Greece, que se trató de sacar la oración de las actividades de la Asamblea Legislativa. Dice, mire, usted tiene derecho a orar y que se ore en las actividades. En este año 2022
también se resolvió lo siguiente, que lo que se va a evaluar cuando se analice este tipo de situaciones es lo que tenían en la mente los padres fundadores, o sea, lo que escribieron la Constitución, qué era lo que estaban atendiendo. No es lo que yo hoy en día quiera atender, no es lo que hoy en día quiera añadir o eliminar, porque miren, la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico tiene unos procesos establecidos de cómo se enmienda la Constitución. Teníamos una serie de juristas, una serie de tribunales, una serie de políticos que estaban cambiando el derecho constitucional para interpretarlo a su manera, reinterpretarlo, reescribirlo sin consultar al pueblo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice, mire, no, lo que está escrito es lo que está escrito y vamos a buscar allí cuál fue la intención del padre fundador, cuál fue la intención de lo que aprobaron esta enmienda, cómo la cultura lo ha recibido, cómo se ha interpretado tradicionalmente, porque nosotros no podemos cambiarlo. Eso es lo que está allí. Eso no indica que la Constitución no sea dinámica. ¿Qué está diciendo el Tribunal Supremo? Que ese montón de interpretaciones que reinterpretaban el derecho religioso, la libertad de expresión, quedan fuera. En este proceso también, en unos años recientes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió un caso sobre la expresión religiosa en el área de los médicos y dijo que no hay una expresión no hay un derecho a expresión específicamente para los profesionales, es un derecho a expresión para todo el mundo que los profesionales también entienden y le dice al Estado, tú no puedes decirle a un médico lo que tiene que poner en sus cartelones y cómo tiene que expresarse sobre cierto tema de la salud, porque el Estado no puede rechazar un mensaje porque no le gusta, pero tampoco puede imponerlo violando la libertad de expresión. O sea, que vemos cómo se restaura el orden, porque eso también se estaba intentando cambiar, y vemos cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo ratifica. En este 2022 también tuvimos un caso de un hogar de adopción que porque no quería dar en adopción los niños a parejas, matrimonios del mismo sexo, le querían quitar la licencia y el Estado dijo que no. El Tribunal Supremo dijo, no, tú no puedes condicionar la licencia a que estas personas violenten su libertad religiosa para poder recibir unos beneficios e imponerle unos criterios de adopción en los cuales ellos no creen y protege esa institución religiosa. También en uno de nuestros programas nosotros discutimos un caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este término del 2022, donde a este estudiante no le permitieron repartir tratados religiosos, incluso en un área escogido para eso. La universidad, cuando el caso llega al tribunal, retira la política y el Tribunal Supremo dice no, porque esto se puede volver a repetir y lo que estamos evaluando es si se violentó o no se violentó. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que la universidad, lo que ya sabíamos, es un área libre de ideas, donde lo que se practica es el flujo de ideas, el debate de ideas, no imponer unas ideas sobre otras, declara inconstitucional y abre el foro universitario completamente a la expresión religiosa, a las expresiones religiosas. Y lo interesante de ese caso era que él no podía repartir tratados porque causaba problemas, causaba situaciones, pero había gente tocando frente a la biblioteca, gente en mítines, gente hablando libremente de otros temas, pero ellos no podían hablar de Cristo ni de religión en ningún lugar de la universidad porque estaba prohibido. O sea, vemos cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos retoma, cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pone orden nuevamente en lo que se interpreta como derecho constitucional. Óigame, y la escuela que yo vengo siempre ha sido así. También tenemos casos, como el caso de Dobbs, donde el Tribunal Supremo dice en ningún sitio de la Constitución se reconocía el derecho al aborto como un derecho constitucional, destruyendo una falsa retórica donde decía que Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey daban un derecho constitucional absoluto a la mujer para abortar. No lo daba, pero Dobbs va más profundo y dice que en la Constitución Federal no existe un derecho al aborto. No existe. Eso es un asunto que tienen que resolver los estados, dejando sin efecto un caso que llevaba montones, más de 3 décadas vigente, que costó la vida de millones y millones y millones de niños y niñas en el vientre. O sea, que lo que estamos diciendo aquí, que este Tribunal Supremo en este año ha dado unas decisiones donde se retoma el orden jurídico, donde está diciendo no vamos a decirle al autor lo que nosotros queremos que diga. Vamos a buscar qué fue lo que el autor quiso decir cuando escribió la Constitución, qué fue lo que se quiso expresar. Yo no puedo imponer
lo que yo quiero que el autor diga, pasando por alto lo que realmente el autor dijo. De aquí, nuestra próxima sección, queremos ir a la palabra del Señor, porque la Constitución es la cabeza del Estado de Derecho. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bien, la Constitución es la carta magna de un país. Todas las leyes, todos los reglamentos, todas las resoluciones, todo se tiene que interpretar debajo de la Constitución. Es el documento máximo. Es el documento que escogió el pueblo, aprobó una estructura de gobierno, y con esa estructura de gobierno es que se va a gobernar. Toda acción del gobierno, todas las acciones de la sociedad que estén cubiertas bajo la Constitución, tienen que estar sometidas a ese texto. O sea, la Constitución es la cabeza, la que dirige todo el cuerpo de derecho de un sistema constitucional como el nuestro, como el de los Estados Unidos, otros países, pero hablemos del que conocemos. Estados Unidos tiene un sistema republicano de gobierno, igual que Puerto Rico, ejecutivo, legislativo, judicial, y el judicial es el que interpreta la Constitución, el legislativo el que hace las leyes y el ejecutivo el que ejecuta. Ahora bien, ¿por qué quiero hacer una similitud en derecho y palabra con lo que te estoy planteando ahora? Ok, porque la Biblia tiene una estructura muy similar en cuanto al orden en que tú la tienes que interpretar. Comienza con Génesis diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre ese Espíritu vemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que decía que el Espíritu descendía sobre ciertas personas en particular. Actuaba. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan en su primer capítulo dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, Jesús. Jesús es Dios hecho carne y en él nos dice la palabra, Colosenses, que en él habitaba la plenitud de la deidad. Por eso es cuando él le pregunta a los discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Cuando Jesús hablaba, decía, mis palabras son espíritu y son verdad. O sea, dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando Jesucristo vuelve en el Apocalipsis, que viene a tomar su reino completo, dice que de su boca salía una espada. Y esa espada es la palabra de Jehová. Nos dice la palabra, creo que es en hebreo, que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que corta, que penetra hasta el tuétano de los huesos. Cuando vamos a la experiencia del monte de la transfiguración, que vemos que Jesús se transforma y está en el monte con Moisés y Elías, Pedro se desubica y viene y dice, mira Señor, vamos a hacer unas casetitas aquí y nunca bajemos y nos vamos a quedar aquí. Y en ese mismo momento que Pedro está hablando tontería, porque no puede manejar ni procesar lo que está recibiendo, porque no es hasta la experiencia de Pentecostés que Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo, porque Juan dice que Jesús sopló y les dio el Espíritu.
pero en Hechos nos dice que fue en el aposento alto que recibieron lenguas de fuego y que fueron llenos del Espíritu Santo, que Pedro puede procesar las cosas del Espíritu permanentemente, porque antes era, como le decía, en el mismo momento que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, cuando Jesús habla de la crucifixión, le dice, no te acontezca esto, y ahí mismo el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, que el hecho que una persona sea usada por un momento por el Señor no significa que al otro momento lo va a seguir utilizando. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que tenemos que conocer a la gente por sus frutos. ¿Por qué? Porque el fruto está pegado al árbol. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pegados a mí, nada podés hacer. O sea, yo soy la palabra es esa carne. Para tú vivir y tener fruto, tienes que vivir en esa palabra. Y dice, en ese encuentro de Pedro, que Pedro dice disparate porque está fuera de la realidad, lo que nos pasa mucho de nosotros cuando tenemos ese tipo de experiencia, que tenemos que ir a la palabra para procesarlas, o que algún siervo de Dios nos ayude, o que el Espíritu Santo en su momento nos revela. Dios dice sobre Jesús, a él oíd. Si Jesús es la palabra hecha carne, lo que reina es la palabra de Dios, la que dio Dios. No la nuestra, no la que nosotros creamos, la que dio Dios. O sea que la fuente máxima de interpretación de toda acción que se reclame en la iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, o sea, Jesús es el que dirige su cuerpo, el que revela, el que transmite vida. Y dice que nosotros, su cuerpo, tenemos que estar unidos a Él, bien coordinados los unos con los otros. Y dice más, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que todas las partes del cuerpo son importantes, incluso las menos decorosas, y que si una parte del cuerpo no funciona bien, afecta a todas las demás, porque tiene que estar coordinada. Pero también nos dice en el libro de Efesios que dentro de ese cuerpo nosotros somos santificados porque somos también iglesia, somos también parte del cuerpo, pero no cuerpo independiente. O sea que cuando nosotros vemos la tendencia de decir que yo puedo servir al Señor, pero no estar unido a su cuerpo, congregándome, buscando a mis hermanos en la fe, usted está trabajando fuera del cuerpo, porque usted tiene una realidad doble. Usted es parte del cuerpo, tiene que estar coordinado allí, pero usted también se santifica en ese proceso. ¿Por qué traigo eso? Dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces viene y dice, mis palabras son espíritu y en verdad. Cuando dice, tienes que comer mi carne y comer mi sangre, los discípulos dicen, mira, la gente se ofendió. Y le digo, bueno, para que se ofendan, si quieren ir ustedes también. Porque hay un momento que el Señor nos va a decir, es tiempo de que vivas sometido a la cabeza. Es tiempo de que vivas sometido a la palabra. Quiero cerrar, si el tiempo me da, con dos ejemplos o al final. Hay una reunión en este concilio. Están evaluando este candidato para pastor. Y este candidato para pastor vive en adulterio. Todos los miembros de ese concilio lo saben. Y hay una persona que está esperando que el informe llegue y es negativo. Y cuando llega el informe de todas las estructuras de ese concilio, el informe es positivo. Y en la mesa reina un silencio sepulcral. Esta persona hace una pregunta. Si esta persona, todos aquí en esta mesa sabemos que está en adulterio, ¿cómo es posible que me llegue un informe positivo para ser pastor? La contestación, mira, sí, nosotros lo sabemos, pero la iglesia está creciendo, las ofrendas están creciendo, está trayendo gente nueva. Y vuelve la persona y dice, pero el punto es, y este era un debate confidencial, que la persona vive en adulterio y no se ha divorciado porque su divorcio le sale muy caro. Esta persona no puede ser pastor porque un pastor no puede vivir en adulterio. Ningún cristiano puede vivir en adulterio. En ese momento pide que se vote, se vota y la persona no pasa a pastor, pero fíjense que pasó toda la estructura eclesial. La pasó. Si él no llega a decir en esa reunión que está en adulterio, esa persona llegaba a la pastoral. Otro caso, está este pastor y esta hermana se le acerca y le dice lo siguiente, pastor, yo estoy viviendo con un hombre, yo no me he casado, ¿está bien que yo venga a la iglesia? Pues claro, ven a la iglesia, comparte con nosotros, te amamos, estamos contentos que estás aquí, pero ¿verdad, pastor, que yo puedo seguir viviendo con él y yo no tengo problema en participar de las actividades de la iglesia? El pastor le dijo, no puedes porque tú estás viviendo en fornicación.
Y al estar viviendo en fornicación, dice la Biblia, mire, la Biblia dice que los adultos y los fornicarios no entran al reino de los cielos. Eso está claro. Dice, usted está en adulterio, en fornicación, olvídese todos los milagros que usted haga, todas las sanidades, todas las señales. Usted no está en el reino de los cielos, usted no se está santificando y usted está afectando el cuerpo de Cristo, basado en los principios de la iglesia dados por Jesús y en su palabra. Esta persona se enoja, se levanta y se va de la iglesia. Y acusan al pobre pastor de decir que sacó a esa hermana de la iglesia porque él no debió haberle dicho que estaba en pecado. Al otro pastor lo sacan y le dicen, mira, quien se opuso a tu nombramiento fue fulano de tal, porque él llevó allí de que tú estabas casado y por lo que él dijo, tú no puedes ser pastor. O sea, no dijeron, tú no puedes ser pastor porque estás en adulterio y no has arreglado tus cosas. La iglesia no le dijo, mire, pastor, qué bueno, usted amó a esta hermana y le dijo, mira, los fornicarios no entran. O sea, mira, no te engañes, no te engañes, no te engañes. Si estás teniendo sexo fuera del matrimonio, estás en fornicación y no vas a entrar. No me diga, mira, es que es mi alma gemela, la encontré, me conecté. No, eso es pecado. Como es mentir, como es manipular los procesos, como es ser hipócrita, como es orar o profetizar, estando enojado con tu hermano. Todo eso son cosas que la cabeza nos dice en la Biblia. Todo eso tenemos que arreglarlo y nos dice una fórmula: ama a tus enemigos. En una ocasión una persona me dijo, lo dijo como una nota jocosa, pero pasó, Gabo, es que tú no me amas. Y yo, mira, yo te voy a dar una garantía de que yo te amo. Y dice, ¿cuál? Que la Biblia me dice que yo ame hasta a mis enemigos. Si yo amo a mis enemigos, ¿cómo no te voy a amar a ti? Dejo eso aquí delante de nosotros para decirte cuál fue el resultado de estas personas hacer esos planteamientos, de que tener aquel nombramiento pastoral de una persona que vivía en público adulterio, pero como profetizaba, hablaba en lengua, la iglesia se estaba llenando y la ofrenda aumentaba, él podía ser pastor y pasó todos los análisis de una estructura a nivel isla, y la hermana que quería participar en los ministerios viviendo en pública fornicación, porque si usted ama, usted le dice a la gente, tu conducta te está alejando de Dios, está afectándote tu vida y no vas a entrar al reino de los cielos. No te vayas, continuamos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Déjame darte el resultado de estas dos experiencias, que os puedo dar testimonio que son ciertas, conozco los hechos. Pues una vez esta persona que fue rechazada de la pastoral ve de lejos a aquel que dijo él no puede ser pastor porque está viviendo en adulterio y evitó un nombramiento pastoral de una persona que vivía en público pecado, luego que toda una estructura de la iglesia que tenía 3 ministerios lo aprobó sabiendo que vivía en adulterio. Yo no sé, ¿verdad?, dónde tenía la cabeza, aquel cuerpo. Pero entonces esta persona viene caminando hacia aquel que se opuso a su nombramiento y esta persona que se opuso a su nombramiento pues levanta la guardia y dice, este hombre me viene a agredir porque yo fui el que me opuse y como no respetaron la confidencialidad de la reunión del cuerpo, le dijeron que había sido yo, pero yo hice lo que tenía que hacer. Para su sorpresa, este hombre lo abraza y le dice, yo te doy las gracias por lo que tú hiciste, porque por lo que tú hiciste yo desperté, porque yo estaba dormido, yo creía que yo estaba bien, yo le pedí perdón a Dios, yo me divorcié, no importó lo que me costó, yo arreglé mis cosas con el Señor, arreglé mis cosas con mi familia, el divorcio salió, yo estoy debidamente casado delante de la presencia de Dios y Dios me ha dado un ministerio mejor porque yo estoy bregando con adictos a drogas, con su rehabilitación, porque ese era mi llamado que yo le estaba oyendo. Esta persona amaba a Dios de verdad y alguien le recordó la constitución de la iglesia que se llama la palabra de Dios.
La otra dama que se fue porque el pastor joven le dijo, tú no puedes estar en fornicación, es pecado, ven a la iglesia, comparte con nosotros, pero estás en pecado y la forma que estás viviendo no vas a llegar al cielo. Se encuentra esta persona lo detiene, lo abraza, le da un beso y dice, gracias pastor, porque usted me confrontó. Yo no estaba viviendo en la voluntad de Dios. Yo estaba viviendo en pecado, nadie me decía nada, nadie me confrontó como usted, pero el Señor me ha guiado, yo rompí esa relación, yo inicié una nueva relación con un hombre, me casé con él, tengo una familia y estoy sirviendo al Señor. 2 casos de restauración por recordarle a la gente la Constitución, que es la palabra de Dios, lo que dijo Jesucristo sobre su estilo de vida. Por ende, lo que te estoy tratando de decir, restauremos el orden. Es la palabra de Dios la que gobierna. Nosotros hemos convertido a la iglesia en una mera familia. Somos una familia, pero antes que ser una familia, antes de que me haga falta mi hermanito porque nos criamos juntos, antes de que sigas diciendo esta es mi iglesia porque aquí yo crecí, pregúntate si realmente tú has entendido que tú eres el cuerpo de Cristo, que tú eres parte de la iglesia viviente de Dios llamado, como dice el libro de Efesios, para ser santos, vivir en santidad y vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos seguir caminando pidiendo un avivamiento con profecía falsa o declarando un avivamiento, que Dios lo que nos está pidiendo como pueblo es volvamos a la palabra del Señor, restauremos el orden. Miren, Juan el Bautista predicó, abrió el camino para Jesucristo. Juan el Bautista no abrió el camino para el avivamiento. Juan el Bautista abre el camino a Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Los ministerios de Juan el Bautista lo que hacen es que llevan a la gente a la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios. Al vivir en la palabra de Dios, esa palabra de Dios, cuando el pueblo se quebranta, se humilla, que encuentra, que ha estado viviendo fuera de esa palabra, que ha convertido a Cristo en para una máquina para complacer mis deseos, sino adorarlo y bendecirlo, porque Él es, sabiendo que Él nos va a bendecir, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan, mendigue pan, corrijo. Ese pueblo va a entender que necesita el poder del Espíritu Santo. Y es el evangelio completo, es la palabra de Dios, el humillarnos delante de Jesucristo, reconocer que hemos pecado, volver a la constitución de la iglesia, que es su fundamento, que es la palabra de Dios, lo que va a hacer que nos unamos en el Señor, porque el Espíritu nos une y entonces descenderá el Espíritu Santo, porque el que envía el Espíritu Santo es Jesucristo, no Juan el Bautista. Juan el Bautista nos abre el camino a Jesús. Jesús nos lleva y nos abre y nos dice, os doy el Consolador y recibiréis poder. ¿Poder por qué? Para testificar su reino. Hermano, es tiempo de restaurar el orden. Gracias por escucharme. Me puedes seguir en Derecho y Palabra, en mi página en Facebook. Allí está la información en las otras redes electrónicas y medios por los cuales yo me comunico y envío un mensaje, el que yo entiendo correcto, adecuado, sometido siempre a la palabra de Dios y a sus oraciones para que Dios me sostenga. Sígueme en Derecho y Palabra en Facebook, síguenos en este programa. Restaura el orden. La cabeza es Cristo. El que miente, manipula, engaña, tiene que volver al Evangelio, como estos 2 ejemplos de estas 2 vidas que volvieron al Señor. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.